Ayer detectamos ya, saben ustedes, una cadena de tiendas famosa conspirando, irritando al pueblo. Llegamos, regularizamos la venta, convocamos a los dueños y le pusimos los ganchos y están presos por provocar al pueblo, por hacer guerra económica contra el pueblo. Todo aquel que utilice sus empresas para dañar al pueblo tendrá que pagar con cárcel de acuerdo a la ley. Bueno, aquí está el presidente Maduro para hablar de Venezuela, estableciendo lo que ya sabemos, que ha detenido a personeros o a personas que son del sector privado, personas que son dueños de diferentes empresas, ya sea una farmacia o una peletería, no importa. El hecho es que es difícil entender por qué es que los empresarios van a ir presos, porque no hay alimentos en los anaqueles. Vamos entonces a preguntarle a Antonio de la Cruz, director ejecutivo del Inter-American Trends. También está Edgar Quijano, analista político y petrolero. Pero antes de ir a esta información de la que vamos a hablar ahora, es que la última noticia que viene de Washington es que la Casa Blanca acaba de mostrar que va a imponer sanciones en contra de funcionarios venezolanos. Esta vez la medida surge por parte de la Casa Blanca, no por parte del Congreso Federal, y es muy interesante que ahora hay más personeros, gente cercana al gobierno de Maduro, que no va a poder entrar en los Estados Unidos. ¿Qué significa esto, señor de la Cruz? ¿Usted cómo la ve? Profundiza la crisis que tiene ahorita Venezuela en cuanto a las relaciones con Estados Unidos. Recordemos que ayer el presidente acusó a Biden de fomentar un golpe de Estado con Venezuela. Esta es la respuesta de la Casa Blanca, en la cual le muestran la señal de sancionar 60 entre funcionarios, exfuncionarios y familiares, que le retira la visa para entrar a Estados Unidos y congelar algunos bienes. Todavía no lo han dicho. Esos 60 estaban en la lista original que habíamos visto que había presentado el Congreso Federal, donde hay ministros. ¿O esta es una lista que no se sabe? La Casa Blanca no ha dicho detalles, no ha dado detalles quiénes son estas personas en esta nueva lista, pero solo el hecho de ya anunciar que hay más personeros sin duda que causa temor. ¿Sabe usted quiénes son algunos de esos 60? No, la Casa Blanca se ha reservado el derecho a informar por los momentos, tomando en consideración que la primera instancia, cuando dio la primera lista, el Congreso de, sobre todo militares, la mayor parte de las personas que estaban en esa primera lista eran militares, y por ahí que surgió la tesis de que el Cartel de los Soles estaba profundamente penetrado por grupos guerrilleros y narcoterroristas. Bueno, había militares en esa primera lista, pero también aquí está en la pantalla que estaba gente del sector civil, aunque son gente cercana al anillo gobernante. Está la fiscal federal, está la defensora del pueblo, está el ministro del Interior, quien fue el ministro para las comunas, Elías Jagua, que también fue canciller de la República. Está también los gobernadores, que también son del área del sector civil, y los generales. Sí, todos ellos incluso se les acusó por ser violadores de los derechos humanos. Recordemos que el año pasado, para el mes de febrero, cuando arrancaron las protestas en Venezuela, que hubo más de 40 muertos, se les acusó incluso de la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, etcétera, etcétera. Y estos funcionarios que no solamente que no tomaron acciones para prevenir la situación de conflictividad social que estaba en Venezuela, sino que además coadyuvaron a que con grupos paramilitares, como son los círculos bolivarianos, incluso ya más los colectivos, promovieron y provocaron la muerte de cantidad de venezolanos que hoy en día todavía estamos lamentando. Entonces, esta lista, Antonio, esta lista nueva que está presentando la Casa Blanca también es no solamente, como dice Quijano, por violación a los derechos humanos, sino también ahora es por corrupción. Entonces eso envía otro mensaje al anillo gobernante del presidente Maduro, que si robaste de la tesorería, también estás en la lista negra. ¿No es así? Es correcto. La llegada de Leanzi a este país y en colaboración con la DEA y el FBI en sus investigaciones permite abrirle la lista ahora del área de la corrupción, el lavado de dinero concretamente. Entonces, hoy el anuncio ratifica esa nueva, porque hasta ahorita había sido solamente violación de derechos humanos, ahora también es la parte de la corrupción del gobierno. Y cuando usted me dice corrupción, ¿me está hablando de lavado de dinero o puede ser tráfico de influencia o haber metido la mano en la tesorería, como acabo de decir? ¿Cómo usted define corrupción? Corrupción es todo aquello que no está hecho de acuerdo a las leyes del país, que violan y usan lavado de activos, lavado de dinero, manejo, usufructo de los erarios públicos de la nación, que vienen a este país a blanquearlos. Entonces todo eso ayuda
a que la parte de la corrupción en el país de origen, y aquí entonces entra el sistema financiero para poder disponer de esos dineros. Fíjense, ahí estamos poniendo en pantalla los diferentes chavistas que están investigados, están siendo investigados en este momento por la Fiscalía de los Estados Unidos. Ahora, nuevamente le pregunto, el hecho de que una vez más Washington toma una iniciativa para cercar económicamente al gobierno de Maduro, ¿qué mensaje envía? Bueno, también habría que preguntarse por qué esta administración hace pocas semanas había dicho a través de su vocero que no era conveniente sancionar a funcionarios venezolanos y de pronto ha tomado una medida tan rápida hoy mismo, por eso. Hoy decidió cambiar. Tomar una medida y la administración Obama entonces cambia. Estas investigaciones no son de hace semanas atrás, ya esta situación viene transcurriendo incluso los últimos meses y los últimos años. Pero entonces, ¿por qué cambió? ¿Por qué usted considera que ahora la administración decidió tomar ellos la iniciativa? Bueno, porque la administración en Miraflores, o sea, del presidente Maduro y su grupo, realmente no deja lugar a dudas de lo que está ocurriendo en Venezuela de una manera abierta y descarada. Fíjese que esta semana nombraron como director de Finanzas de Petróleos de Venezuela a un sobrino de Cilia Flores. Cilia Flores, primera dama, el señor Eric Malpica Flores. Entonces, cuando vemos situaciones como esa, nos damos cuenta que el gobierno de Nicolás Maduro no va a tener el más mínimo temor en hacer todo lo que tenga que hacer para continuar profundizando la toma del poder a través, obviamente, del petróleo, que es el único ingreso que tiene Venezuela. Déjeme mostrar a Maduro hablando específicamente sobre Biden y entonces le hago a usted la misma pregunta, Antonio. ¿Qué mensaje envía esto para Maduro y para la gente que está a su alrededor? Adelante, escuchemos al presidente. Han ido a hablar con los gobiernos del continente para anunciar el derrocamiento de mi gobierno. Acuso al vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden. Tengo la responsabilidad hoy, día de Zamora, de hacer un llamado al pueblo, de hacer un llamado a los oficiales patriotas. Máxima alerta. Se ha puesto en marcha un plan para un golpe de Estado cruento en Venezuela. Entonces, la respuesta de la Casa Blanca. Ahí le vamos a poner la respuesta de la Casa Blanca, entonces usted me va a comentar sobre ella. Veamos entonces en placa cuál es la respuesta de la Casa Blanca a esta acusación. La oficina del vicepresidente Joe Biden calificó la denuncia de Nicolás Maduro como un esfuerzo para distraer la atención de los problemas del país. En otras palabras, no lo han tomado muy en serio. Ahora dígame, ¿qué significa esto entonces? El hecho de que están atacando la figura del vice. Ok, esa es la respuesta formal del Departamento de Estado. Sí. Sin embargo, la respuesta por debajo ¿Cuál es? sancionar 60 funcionarios por corrupción y violación de derechos humanos. O sea, una es, en la diplomacia se maneja el acto diplomático y vemos la reacción o la acción respuesta de lo señalado por Maduro. Sí es una respuesta a lo de Maduro de ayer. Absolutamente, y así es como es, una respuesta muy suave con una respuesta por debajo de la mesa muy dura. Entonces, ¿cómo se puede interpretar entonces dentro de Miraflores esta acción por parte de la Casa Blanca? Es una respuesta contundente, fuerte, donde ellos deben tener toda una serie de escenarios de que vienen por mí. O sea, el Estados Unidos, ellos tienen esa sombra de que Estados Unidos está elaborando y esa es la narrativa que han construido para sacar a Maduro y lo han vinculado hasta con el escenario del 2002, cosa que no es cierto, porque los eventos han sido circunstanciales hasta ahora. Más bien, el gobierno de Maduro no tiene respuesta a la crisis que vive el país y por lo tanto recurre al agresor externo para hacer que la situación interna sea olvidada. Claro, pero sabemos que eso siempre tiene un fin, porque cuando no hay detergente y cuando no hay aceite y no hay jabón de lavar, siempre hay pues una respuesta por parte sobre todo de las amas de casa. No solamente el gobierno de Maduro tiene este problema con los Estados Unidos ahora a nivel internacional, sino también tiene la vinculación con la muerte del procurador Nisman en la Argentina, y aquí está, que aquí puede haber una alianza o puede haber una manera de llegar a Venezuela. Fíjense, aquí está. Se conoció además que dentro de la denuncia que Nisman iba a presentar un día después de su muerte, se vincula a Roger Capella, ex embajador del gobierno de Hugo Chávez en Buenos Aires, por aparentemente encubrir a iraníes responsables del atentado contra la Mutual Judía en 1994. Dentro de las 300 páginas que conforman la acusación del fiscal, se menciona unas 8 veces a Venezuela. Bueno, 8 veces a Venezuela en la
No tiene nada que ver, sabemos que Nisman muere de manera sospechosa, pero Venezuela, ¿qué tiene que ver el embajador de ustedes en Buenos Aires? Bueno, recordemos que Venezuela ha tratado de penetrar a Latinoamérica y Argentina no ha sido, no ha escapado de ello desde el momento en que Hugo Chávez dio el préstamo de los 5.000 millones de dólares para tratar de dar un auxilio financiero a Argentina, y ahí comenzó a tejerse ese entramado de redes entre Venezuela y Argentina. Incluso se dice que la apertura de Irán hacia Argentina vino a través de Venezuela. Hugo Chávez le abrió el camino a los iraníes para que entraran a Hugo Venezuela. Chávez le abre el camino a los iraníes que Para ya que entren eran a socios Argentina. comerciales, porque sabemos que ustedes... Hay una supuesta fábrica de tractores, etcétera, ¿no? Y el etcétera. uranio de alto grado lo enviaban de Caracas a Teherán. Entonces, dígame, el hecho ahora de que Venezuela está en los papeles de Nisman, para ponerlo sencillo, ¿eso qué significa para el gobierno de Maduro? Lo que ocurre es que la investigación de Nisman arranca desde los años que Venezuela, como lo señala Edgar, entra a través de Néstor Kirchner en relación con la visita de Ahmadinejad a Venezuela. Él le pide a Hugo Chávez que le haga la relación con los Kirchner porque ellos tienen los 2 reactores nucleares de Argentina y de Irán, son de la misma tecnología, son de Siemens. Fueron construidos en los años 70 cuando estaba Videla en Argentina y el Shah de Irán en Irán. Entonces, en Argentina ese reactor tuvo un revamp por parte de los surcoreanos y ellos querían obtener esa tecnología para adaptarla al reactor que ellos poseían por el bloqueo internacional. Claro, pero vamos al punto, específicamente. El punto viene ahí. Entonces, ese acuerdo se firma y se facilita porque quieren que los argentinos les transfirieran la tecnología. Y ahí es donde Nisman descubre la conexión Caracas, Teherán, Buenos Aires. Y por eso el embajador que estaba en Argentina facilita todo. Bien, la ¿y relación. cuánto, en 30 segundos, cuánto le puede costar entonces ahora al gobierno de Maduro el hecho de que él podría estar involucrado en la muerte de esos 85 judíos hace 20 años? La vinculación de Irán de los Venezuela. iraníes, de los iraníes con Venezuela es de alto contenido cuando hoy tenemos también por el FBI que señaló a Agassi como buscado por terrorista. Entonces la conexión es muy fuerte para el gobierno venezolano. Y sin duda que problemática. Muchísimas gracias. Siempre un gusto en tenerte en el programa, al igual que a ti, Quejan. Vamos entonces a seguir Hacemos Venezuela todas las noches, sin duda. Que Dios bendiga a los venezolanos, que mucho que lo necesitan. Ya vengo con más. Hablamos entonces de Cuba y con un invitado de lujo. No se vayan.